Director, ahora sí lo presentamos al doctor Paglia para que nos hable, obviamente, de economía. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Un gusto estar con ustedes nuevamente para evaluar los últimos acontecimientos sucedidos tanto a nivel mundial como local en materia económica. En el mundo, este fin de semana, este día viernes, ha parecido marcar una nueva esperanza en que puede haber una recuperación económica luego de pasada o de transcurrida la fase más difícil de la pandemia del coronavirus. Esto surgió fundamentalmente en Estados Unidos a partir de los datos de desempleo, ya que en mayo se conoció que, habiéndose relajado algunas actividades económicas, el desempleo, que venía de marcar en abril un récord desde 1939 del orden del 14,7%, descendió al 13,3%. Lógicamente que no es para descorchar champán, pero sí es un buen dato en cuanto a la flexibilidad que sigue manteniendo la economía estadounidense para poder ser un motor de recuperación luego de la difícil situación por la que está atravesando el mundo. Esto no quiere decir que la economía esté floreciente, ni mucho menos. Máxime, volviendo al tema de Estados Unidos, que ha vivido en los últimos días fuertes protestas que tienen un doble origen. Por un lado, la brutalidad en la represión policial, pero también tiene un tinte político indiscutible de cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre próximo. Dicho esto, vemos también que los gobiernos siguen viendo con preocupación cómo la situación económica se ha deteriorado a partir de las restricciones a las cuales se vieron obligados a adoptar medidas de cierre de la economía y trayendo problemas por el lado de la oferta, como decíamos vez pasada, pero también por el lado de la demanda, ya que hay mucho desempleo, mucha gente con temor a perder sus salarios, y esto ha provocado bajas en niveles de precios, salvo de alimentos, pero sí en bienes duraderos, lo cual podría estar indicando que, de no ser muy cuidadoso, un escenario deflacionario podría ganar momento. En todo este panorama, el Banco Central Europeo, en su reunión de estos días, primeros días de junio, estableció un nuevo récord de compras de papeles para dotar de liquidez al sistema, siguiendo lo que vienen haciendo tanto la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra. Este es el panorama mundial en general, un viernes con cierto respiro, con cierto optimismo, pero que no hay que descuidar que la situación sigue siendo muy delicada y comprometiendo la actividad económica. Yendo a Argentina en particular, la situación de cuarentena se ha decidido desdoblarla. El gobierno ha decidido tomar las próximas 3 semanas con una cuarentena estricta en aquellos centros urbanos, fundamentalmente Cava, Gran Buenos Aires, Capital Federal, en donde los contagios han crecido rápidamente en los últimos días. Decíamos, el gobierno ha mantenido las medidas de cuarentena estricta, dejando hacia las zonas del interior en donde el virus no está mostrando un comportamiento de crecimiento geométrico, cierta flexibilidad y pasar a una etapa de distanciamiento social. En ese panorama, lo que más se ha destacado esta semana ha sido los avances que, como bien habíamos dicho al comienzo de las gestiones del ministro Guzmán ante los bonistas con legislación extranjera, que iban a tener esta característica, es decir, un tire y afloje permanente, en donde a la primera oferta que hizo el gobierno allá por mediados de mayo recibió un fuerte rechazo, solo una adhesión de una cifra que no llega al 20% de los tenedores, y a partir de allí se ha venido desarrollando un camino de negociaciones muy arduo, muy duro, sobre todo porque uno de los fondos, BlackRock, en su cara visible, que tenía una actitud realmente
de encono con el ministro Guzmán, un destrato permanente, al punto de haberle llegado a decir que él esperaba que fracasara la propuesta de Guzmán para negociar con otro ministro. La buena noticia es que BlackRock ha desplazado a este vocero y esto es una señal de que quizás estemos en víspera de llegar a un acuerdo que tanto necesita Argentina. La discusión fundamental en este punto pasa por cuál es el valor que se va a reconocer a los tenedores de bonos y a partir de allí cómo se va a montar todo el mecanismo de reestructuración. Todo indicaría que el camino de encuentro o el punto de encuentro está muy cercano, que las diferencias, si bien dado el volumen de la deuda se está discutiendo aproximadamente 66, 67 mil millones de dólares, las diferencias en valores absolutos son importantes, pero proyectadas en el tiempo de repago de la deuda no serían tan significativas como para dejar caer a Argentina en default. Hubo señales en lo político muy importantes, sobre todo la reunión que mantuvo el presidente Fernández, que está siguiendo día a día la negociación y el cronograma de esta negociación que lleva adelante el ministro. Decíamos la reunión que tuvo el presidente Fernández con los principales titulares de las empresas nacionales más importantes, en donde ratificó su voluntad de no caer en default, su voluntad de dar el impulso a la actividad privada, y esto realmente da una señal muy esperanzadora para el sector empresarial que logra o que está dando un apoyo explícito a las negociaciones llevadas adelante por el país. Y el otro gran apoyo que surgió esta semana fue el proveniente del Fondo Monetario Internacional, un apoyo que tiene doble interpretación. Por un lado, la necesidad que tiene el fondo de que Argentina solucione su problema con los tenedores de bonos de legislación extranjera para sentarse a la mesa de negociaciones y cobrar lo suyo también y lograr dar una respuesta hacia adentro del organismo, ya que el fuerte endeudamiento o la fuerte asistencia financiera que se le otorgó al gobierno anterior no ha tenido antecedentes y ha sido fuertemente criticada por la forma en que fue otorgada y por la laxitud con la cual se otorgó la ayuda financiera. Entonces, por un lado, el fondo necesita que Argentina arregle su problema con los acreedores privados, y por otro lado también el fondo, dicho por su propia directora gerente, ve que no solamente Argentina, muchísimos países en esta situación van a necesitar reestructurar sus deudas, y el fondo seguramente va a querer intervenir o al menos auditar por pedido de los propios acreedores de esas deudas cómo serían esos esquemas de reestructuración. En un momento en que el Fondo Monetario Internacional, como organismo multilateral de crédito, está viendo que la economía mundial está transitando quizás la peor crisis de su historia, una historia ajena a lo económico, pero que impacta seriamente en materia económica, y no querría verse con un default de magnitud por parte de un país como Argentina que debilitara todo este esquema de negociación. Esto es en líneas generales lo que podemos señalar. Alfredo, un gusto nuevamente haber estado en contacto. Un buen fin de semana, pleno de festejos para usted, deseándole un feliz cumpleaños el sábado y un feliz día del periodista el día domingo, y espero que pronto estemos nuevamente en contacto. Buenas noches.